de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 6 de octubre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y apuntar información y compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy brevemente. Damos algunas informaciones antes de iniciar la primera entrevista. Ya nos acompaña el embajador Milos Alcalá. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este martes la prórroga de la misión de determinación de hechos de la organización sobre Venezuela por un periodo de 2 años, con 22 votos a favor y 22 abstenciones y 3 en contra. Fue extendido el trabajo de expertos independientes que encontraron indicios razonables sobre delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante el periodo 2014 y 2020. Sin duda alguna, un homenaje y reconocimiento a las víctimas que tuvieron el valor de denunciar, como lo han destacado hoy organizaciones no gubernamentales. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy, el alcance, el impacto de lo que ha pasado hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Más temprano, el régimen venezolano intentó sabotear la iniciativa promoviendo una resolución para establecer lazos con la oficina de Michelle Bachelet. Varios datos. El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, reiteró que las elecciones de diciembre son inamovibles y que no les preocupa que la Unión Europea no envíe una misión de observación al país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, difundieron un video del diputado Luis Parra, señalado como parte de la fracción de los CLAP, contando un paso de euros en lo que parece un baño de un hotel. Estados Unidos extendió prórroga para proteger Citgo de los acreedores de PDVSA hasta enero de 2021 y Venezuela va a seleccionar a los voluntarios para la vacuna rusa contra el COVID-19 a través de una página web. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalá. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy feliz de estar contigo en tu programa. Un gusto conversar con usted. La verdad, una excelente noticia para las víctimas, para Venezuela, esta decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de prorrogar la misión de determinación de hechos por 2 años. Los expertos internacionales, decíamos al inicio, han encontrado indicios razonables sobre delitos de lesa humanidad. Yo le pediría un primer comentario al respecto. ¿Lo escuchamos? Sí, yo comenzaría señalando que en la jornada del Consejo de Derechos Humanos, los defensores, los promotores de los derechos humanos han tenido un doble triunfo. En primer lugar, el más importante, a pesar de toda la serie de mentiras que se ha dado en torno al grupo de observadores, de juristas independientes, que hicieron un informe impecable, tratando de desviar la votación y proponiendo países que defienden tanto los derechos humanos como Turquía, que tiene las cárceles llenas de presos políticos, como Siria, que asesina a sus ciudadanos sirios. Irán, por favor, el Irán de los ayatolás, presenta con pura dulzura y puro candor una resolución de promoción y protección de derechos humanos tratando de eliminar la resolución mayoritaria de los países democráticos de América Latina y de Europa, señalando que hace falta aprobar una resolución y que sea la alta comisionada de derechos humanos, la oficina de Naciones Unidas, que haga el trabajo, tratando de eliminarlo. Pero lo que lograron es un doble triunfo. El primero y más importante es que no frenó la propuesta hecha por los países latinoamericanos de que se renovara por 2 años más esta fact-finding mission, esta misión de indagación independiente, para profundizar aún más las 443 páginas que demuestran que han habido asesinatos, que han habido torturas, que han habido utilizaciones inescrupulosas de la FARC, que hay una responsabilidad
del presidente, del ministro del Interior, del ministro de Defensa. Es decir, toda una serie de acusaciones que no pudieron frenarla. Y la gran mayoría de países democráticos no se sumaron. Los países más cercanos a Maduro se abstuvieron y tan solo pudieron contar un voto en contra de Venezuela, de Filipinas y de Eritrea. O sea que fue una pérdida total. Se aplastó la tesis de tratar de desviar la atención. Pero es que además, con esa resolución que habían presentado países tan democráticos como Irán, Siria y Turquía, no pudieron echarse hacia atrás. Y el renovar el mandato de los expertos de la alta comisionada de derechos humanos en Venezuela tampoco es negativo. Tampoco es negativo. ¿Por qué? Porque el compromiso de estos funcionarios de las Naciones Unidas es absolutamente imposible de esconder las violaciones de derechos humanos. De manera que, por eso te digo que es un doble triunfo para los defensores de los derechos humanos, en los cuales Maduro y el embajador de Maduro en Ginebra quedaron absolutamente evidenciados en un gran fracaso y un gran triunfo de los defensores de derechos humanos. Una jornada doblemente positiva. Si me permite, sorprendió la posición del gobierno argentino a propios y extraños, tomando en consideración lo expresado por el embajador del gobierno de Alberto Fernández ante la OEA en una discusión similar sobre el informe de la misión de determinación de hechos. Hoy el embajador Federico Villegas aprobó esta resolución, votó positivo a esta resolución. Yo le pedí un comentario sobre el impacto que esto tiene y el alcance del cambio de opinión, al menos aparentemente, del gobierno argentino sobre este tema. Escuchemos al embajador y yo le pedí un comentario. Entendemos que los derechos fundamentales de todos los venezolanos deben prevalecer por sobre otras consideraciones. En este sentido, y con el fin de mejorar más eficazmente esta situación, hubiéramos preferido un solo proyecto de resolución sobre este asunto, con el activo involucramiento del país concernido. Para mejorar la situación de derechos humanos en un país son necesarios el diálogo y la cooperación con sus autoridades. La adopción de resoluciones sobre situaciones en países que no cuentan con la cooperación de sus gobiernos conduce a que la posterior puesta en práctica de este tipo de resoluciones resulte problemática y no coadyuve a fortalecer la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos. No obstante lo dicho, el proyecto de resolución que estamos tratando contempla mecanismos de protección esenciales para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, se renueva el mandato de la alta comisionada para continuar monitoreando, informando y brindando cooperación técnica. Instamos al gobierno de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y con todos sus mecanismos y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la alta comisionada en sus informes, así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas. Exhortamos también a todos los actores involucrados dentro y fuera del país a colaborar con la oficina de la alta comisionada. Por lo expuesto, la Argentina, como integrante del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, votará acompañando la posición de sus miembros y procederá a votar a favor del presente proyecto de resolución. Embajador, ¿a qué atribuye usted el cambio de posición del gobierno argentino en relación a este tema? ¿Lo escuchamos? Yo diría que no es un cambio de posición, porque el canciller Solá, en diversas oportunidades, ha señalado que era absolutamente indefendible una posición, sobre todo a raíz del informe de los expertos, de los juristas, sobre la situación de los derechos humanos. Lo que pasa es que el embajador de Argentina en la OEA se tomó una posición de respaldo a Maduro en donde no tenía las instrucciones en ese sentido, y se ha visto que ha habido un malestar por parte de la Cancillería argentina por esta situación. Por eso es que
la posición de Argentina en el caso de la votación en Ginebra, que es otro embajador, quiso dejar sentado muy claramente su posición en torno al tema de derechos humanos, porque es realmente muy difícil defender a una administración como la de Maduro, en donde quedan evidenciadas de la manera tan clara y categórica estas violaciones reiteradas de derechos humanos. Argentina lo que ha hecho es, frente al horror de lo que ese informe contiene, bueno, tomar una posición institucional en pro de los derechos humanos y al mismo tiempo indirectamente rechazar la posición de su plenipotenciario, de su representante en la OEA en Washington. Sobre la posición del régimen venezolano, no sé si ha leído usted la entrevista que ofrecía Jorge Arraza al País de España, pero entre otras cosas, él intentaba minimizar el contenido del informe de esta misión de determinación de hechos, advirtiendo que contaba con el apoyo de Naciones Unidas. ¿Qué argumento utilizar a partir de ahora? Y si pueden seguir negándose a que realicen la investigación sobre delitos de lesa humanidad en el terreno, embajador. ¿Qué puede decir? Sí, una vez más, esa es una de las características negativas de una diplomacia que inventa una serie de situaciones que después quedan como el rey desnudo, quedan evidentemente fuera de lo que significa esta situación. El Consejo de Derechos Humanos votó, y eso fue lo que se aprobó, que esta comisión de investigación, Fact Finding Mission, fuera a Venezuela. Si no fuera cierto que esta comisión fue votada por el Consejo de Derechos Humanos, no hubieran ratificado por 2 años más las funciones de esta comisión. De manera que lo que él declara ante el país de España, o lo que han declarado tratando de dispararle a los mensajeros y no al mensaje, porque ¿qué es lo que iba a señalar? Que sistemáticas de derechos humanos, que no hay información en el alto gobierno sobre lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Esa sería la respuesta al informe de los expertos, pero no decir que Washington le pagó o que el Grupo de Lima le redactó o que no habían ido a Venezuela. No han ido a Venezuela porque no fueron admitidos, no solamente no les permitieron ir a Venezuela, se les negó, sino que tampoco respondieron las comunicaciones tratando de establecer, también recoger el criterio de la administración de Maduro. De manera que esta ratificación de Ginebra confirma que esta comisión es una comisión aprobada por las Naciones Unidas. Pero además, como te decía antes, el triunfo de la alta comisionada de derechos humanos también lo es otro renglón, pero es muy difícil que ellos creen que por haber sido presidenta de Chile, haber tenido buenas relaciones con el ALBA, la presidenta Michelle Bachelet puede hacer lo que le dé la gana. Ella, al asumir sus funciones de Naciones Unidas, lo que ella hace es conducir un organismo con técnicos, con expertos, con comités, y ella no va a ir en contra de los expertos en materia de derechos humanos. Ellos tienen un comité sobre tortura, un comité sobre información, un comité sobre el debido proceso, y ellos tienen informaciones que son los que le elevan a la alta comisionada, que ella no tiene mucho margen. Ella puede darle su redacción o alguna orientación, pero ella no puede ir en contra de su propio organismo de Naciones Unidas. Y dentro de este mismo espíritu está su predecesor, el embajador Hussein, quien también claramente definió la línea política de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, remitiendo al Tribunal Penal Internacional la serie de constataciones de que habían violaciones de lesa humanidad. De manera que por donde lo mires, por la comisión de expertos, por la comisión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, por la posición de los países democráticos que la integran, e inclusive por algunos de sus aliados que no han podido estar en contra de instituciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Finalmente, embajador, decía Jorge Arraza en esta entrevista, no nos preocupa que la Unión Europea no mande una misión electoral a Venezuela. Ya estamos hablando de otros temas, da la impresión que el régimen venezolano se prepara para un periodo de aislamiento, producto de lo que probablemente va a ocurrir en materia institucional si definitivamente celebran este proceso en diciembre. Yo le pedí un comentario, si es posible prever un endurecimiento de la posición del bloque europeo a partir de este momento y sobre todo luego
de lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué opina usted? Sin lugar a duda, mañana miércoles el Parlamento Europeo convocó al señor Borrell para que haga un informe de por qué se envió esta delegación a Venezuela, cuando efectivamente hay una posición muy clara, tanto del Parlamento Europeo como de la Comisión Europea, como del Consejo Europeo, sobre la situación del país. El señor Borrell, tratando de ayudar en alguna medida la solicitud reiterada por Maduro de que manden observadores, no puede ir en contra de los criterios de la Unión Europea. Y esta misión lo que trató es de venderle la oxigenación, señalando vamos a mandar observadores, eso motu propio, porque ninguna de las instituciones lo había admitido, por eso es la interpelación mañana. Pero la administración Maduro no entiende de ayudas de tipo general, sino de incondicionalidades. O tú eres incondicional conmigo o no vengas. Y yo te insulto a la Unión Europea. Y no pudo entender que Borrell lo que quería era ayudar a Maduro a postergar un poco las elecciones, conseguir entonces una comisión de observación, pero no hasta el punto de romper las reglas de la Unión Europea, porque eso no lo iban a aceptar los 27 países. De manera que ahí te muestra la torpeza de la diplomacia bolivariana, la torpeza de quienes están llevando las relaciones internacionales y al mismo tiempo los aliados que quieren ayudarlos cada vez quedan más desplazados, más marginados, porque efectivamente lo que hay en la comunidad democrática internacional es insistir en el cumplimiento de las reglas de democracia, pluralismo, vigencia de los derechos humanos y libertad. Y si el régimen de Venezuela o de cualquier país de América Latina no los cumple, ciertamente no será admitido. Embajador Emilio Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Soy embajador de Venezuela ante varios vecinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Vamos a la pausa y regresamos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en este momento probablemente el más retador para el mundo en muchos años, nos referimos a la pandemia de COVID-19. Hay organizaciones pensando acerca del liderazgo, de cómo enfrentar esta nueva realidad, adoptando estrategias innovadoras. Una de ellas es que a Group nos acompaña su director a esta hora, Iván Acosta, director general de esta organización. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola María Alejandra, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto, bien, con mucho interés de conocer en qué consiste esta cumbre que ustedes están organizando en torno al liderazgo, los retos para enfrentar esta nueva realidad que se va a celebrar entre los días 21 y 23 de octubre. ¿Lo escuchamos? A ver, entendiendo de que el mundo, digamos, está sometido ahorita a un proceso de cambio importante, las economías están sometidas a un proceso de cambio importante, la sociedad también, entendemos que el liderazgo que de alguna manera tiene que gobernar y conducir esta nueva realidad, también tiene que reflexionar y adaptarse, tiene que replantearse lo que son sus prioridades, replantearse lo que son sus capacidades, replantearse sus objetivos, sus formas e incluso su ADN en términos de funcionamiento. Entonces decidimos crear una cumbre asociada al mundo del liderazgo para facilitarle, digamos, los conocimientos necesarios a los líderes empresariales, porque en el concepto de liderazgo empresarial el éxito de los negocios recae en sus líderes y en su capacidad de mover a la gente. Por lo tanto, decidimos armar esto, un evento de 3 días bastante completo, donde podremos entender reflexiones muy profundas de cara a lo personal, a nuestra condición actual. Un segundo día en términos de prioridades, cuáles son los problemas más inmediatos que se están viviendo en el mundo del liderazgo, y luego una mirada hacia el futuro de cara a poder abordar el éxito, pero hacia el mañana. Ahora, entiendo que van a contar con la participación de varios ponentes internacionales en torno a temas universales que son aplicables incluso a la situación que atraviesa nuestro país, ¿correcto? Sí, absolutamente. Mira, por ejemplo, vamos a tener a 2 invitados españoles, uno que va a hablar con relación al miedo y lo que es el concepto de autoconfianza y confianza y reconfianza del líder. Eso es un concepto universal. Vamos a tener neurociencia aplicada al concepto de liderazgo, eso también va a ser una española. Vamos a tener argentinos hablando, digamos, las nuevas reglas del líder. Vamos a tener a unos venezolanos hablando del concepto de cómo ser líder, cómo hacer que los grupos, cómo ser un líder para que no te necesiten, digamos, cómo no crear dependencia sobre los líderes, y también vamos a hablar un poco de la metamorfosis del liderazgo, o sea, cuáles son esos cambios, digamos, estructurales en el ADN, en la composición del nuevo líder, de cara a que esta situación, digamos, se pueda construir futuro y se lleve con éxito las organizaciones. Entonces sí, es una mezcla de 3 días, de 6 expositores. Vamos a tener 5 CEOs, 5 presidentes empresariales que nos van a dar una pauta muy interesante de cara a herramientas y conceptos que pueden ayudar. Bueno, yo le preguntaría, porque Iván Acosta es responsable, entiendo, de la ponencia Liderazgo Metamorfosis. Esto va a ocurrir para la clausura del evento. ¿Cómo enfrentar la actual situación? Es decir, ¿qué características tiene que tener el liderazgo en Venezuela para hacer frente a la realidad en nuestro país? Lo escuchamos. Mira, en el caso de Venezuela es interesante porque, digamos, si hay una escuela de liderazgo es acá en Venezuela por la variabilidad, digamos, de la situación, la complejidad y las dificultades que hay ahora. En el caso venezolano cobran vida 3 elementos fundamentales. El líder venezolano de éxito es un líder que tiene una capacidad interesante de, independientemente de la situación, observar posibilidades, tratar siempre, y ni siquiera llega a oportunidades del líder venezolano. Otra
características del líder venezolano es que no se vence. El líder venezolano tiene una capacidad de reconstituir. El otro concepto del líder venezolano es el conocimiento, la recompensa es intrínseca, digamos, en los últimos años, cuáles son esas características que resaltan en el tema del líder. Va mucho más allá de incluso la misma metamorfosis. Participar los ciudadanos que tengan interés, lo escuchamos. Mira, María Alejandra, es sencillo, pueden entrar en nuestra página a info@pgagroup, pueden llamarnos al teléfono 264-7171, pueden hacer ya, digamos, o en todo lo que es la cumbre. Es abierto, hay precios especiales para los estudiantes y de alguna manera es lo que son las posibilidades del líder, no solo acá en Venezuela, sino en Latinoamérica. Iván Acosta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, director general de octubre entre el 21 y el 23 de octubre y sobre todo nuestro país. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, compartimos algunas informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Vamos a tratar, le pido a mi equipo de compartir con los oyentes algunos portales informativos. Iniciamos con Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, daba cuenta sobre la histórica resolución 45L43 que prorroga el mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, que es aprobado por 22 votos a favor, solo 3 en contra y 22 abstenciones, un homenaje a las víctimas. Toda clase de reacciones, destacamos con ustedes una, la de Tamara Hook, que forma parte del equipo de Human Rights Watch. Ella es su directora interna para las Américas. Importantísimo, decía ella, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de renovar el mandato de expertos independientes que concluyeron recientemente que en Venezuela se cometen crímenes contra la humanidad. Tienen 2 años más para determinar responsabilidades de mando por atrocidades. Además, destacan algunos portales como Infobae de Argentina, lo ocurrido con el gobierno de Alberto Fernández. La ONU aprobó con apoyo de Argentina la resolución que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó por 22 votos a favor y 3 en contra una declaración en la que... Betel cerró la carretera nacional tras pasar meses sin gas y sin recibir el beneficio de las bolsas CLAP. Finalmente, Trump anuncia su intención de su recuperación por el COVID-19. A esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. TR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, Oftalmología, Dermatología, Fisioterapia, Psicología, Odontología, Farmacia y Funerario. RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso entre los siglos XIX y XX. Alfredo Jahn fue uno de los científicos venezolanos más polifacético, con contribuciones que marcaron la ingeniería, la geología, la cartografía, la etnología y la botánica del país. Alfredo Jahn nació en Venezuela en 1867 de una familia de inmigrantes alemanes y en la Universidad Central de Venezuela. Gracias a las enseñanzas de su maestro, el botánico y zoólogo Adolfo Ernst hizo colecciones botánicas y observaciones topográficas públicas. Estuvo también involucrado en la planificación y lingüísticos de los paraujanos y los guajiros que publicó en Los Aborígenes del Occidente de Venezuela. Jahn fundó en 1931 la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, donde Matemáticas y Naturales, la cual le encargó el discurso inaugural poco conocido como era Venezuela, hasta bien entrado el siglo XX. El progreso. El progreso tiene su ciencia. Fuerza que nos haga de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que alba. Solo por RCR, porque lo bueno une.
Soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram, en la radio. Los miércoles y viernes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cero. Solo por RCR 750 AM. Las pruebas de la es una de las últimas informaciones con relación. La Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela emitió un comunicado con otros especialistas advirtiendo acerca de las medidas que hay que tomar para Venezuela. Para esta parte del programa nos acompaña el doctor José Félix Oleta, fue ministro de Sanidad. Buenas tardes, Alejandra, siempre a su orden. Un gusto conversar con usted. También nos acompaña en esta parte del programa el doctor Uníades Urbina, médico. Gracias por atendernos también. Buenas tardes. Con el doctor Oleta, hablamos sobre este tema hace algunos días, doctor, cuando se seleccionados por Rusia para poner a prueba este fármaco, esta vacuna contra el COVID-19. Y recuerdo que en ese documento de las academias se hablaba de la necesidad de la transparencia. Bueno, mi primera consideración es que este producto ni siquiera en este momento es una vacuna. Para eso tiene que ser sometida a un riguroso estudio que requiere toda una serie, claramente a las personas que están dispuestas a participar, el candidato vacunal van a recibir un placebo, según un ensayo de esta naturaleza. Fíjense, no es suficiente decir que se va a hacer una selección a través de una página web. Tiene que expresar su voluntad por escrito y tiene que tener ese consentimiento informado por escrito muy claramente definido, totalmente independiente, para poder asegurar que el ensayo se hace sobre las bases de la Declaración de Helsinki, investigación con seres humanos. Decía el doctor Uníades Urbina en una declaración con la seguridad de esta vacuna, ¿correcto, doctor? Así mismo es, porque no es que nos oponemos, citan, como dice el doctor Oleta, primero que deben conocerse los resultados hasta la fecha de la fase 1, en la fase 2, cosa que no se sabe, de que son todos menores de 60 años, hicieron un 14% de reacciones adversas, incluyendo debilidad muscular, y entonces 5 años. Entonces, por ese motivo es que la Sociedad Venezolana de Pediatría, igual que la Academia, en el momento que el presidente Maduro dijo en agosto que Venezuela, sobre todo si usted va a hacerlo por una página web, usted tiene que respetar el libre albedrío de las personas. Si yo quiero participar, no así como un sorteo de un bingo o de un kino, entonces eso es lo que no estamos de acuerdo, la forma, el procedimiento, que es muy oscuro de... Información que se conoce, o al menos lo que explicaba el doctor Julio Castro, es que se trata de 4.000 dosis, como ha ocurrido en otros países. La mitad, no hemos leído absolutamente nada. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bueno, efectivamente, dentro de esos protocolos se elige de una manera al azar y doble si sabe, o la persona que lo aplica, ni lo sabe la persona que recibe el producto vacunal. Y que estas son cosas que están establecidas dentro de esos protocolos para poder darle validación desde el punto de vista de una enfermedad de esta naturaleza. Estas cosas están dentro de esos protocolos, son apps donde se van a aplicar cuáles son los grupos humanos que van a recibir el producto vacunal, y nada de esas cosas están publicadas. En todo caso, que tendría que ser el ente responsable para hacer esta investigación y someter a las personas a un procedimiento, pero siempre y cuando esas personas estén protegidas. Importante mantener los protocolos de seguridad al momento de administrar cualquier vacuna, aunque esté en fase experimental. Ahora mismo recuerdo la conversación que sostuvimos sobre un hecho ocurrido en Chacao. Menos pidieron su opinión al respecto. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, eso fue en el mes de mayo, en una campaña de vacunación en el barrio El Pedregal, en el municipio de Chacao, en que fui llamado como experto y parte de la Sociedad Venezolana de Pediatría, y las 2 o 3 reuniones que se hicieron, que fueron
relativamente buena, pero faltaba el determinante final, que eran unas que están precalificadas, con vacunas que están afectadas por el ministerio, vacunas que la gente conoce, y entonces puede pasar una eventualidad. Lógico, hay que averiguar si tiene o no relación, pero en su momento a la familia y al resto de las sociedades que también se retiraron, como la sociedad de infectología del grupo que nos habían llamado. Ahora imagínate tú, en días y entonces hay mucha duda en la gente, hay muchísima desconfianza, y así tú no de pediatría, ni la red Defendamos la Epidemiología, ni la academia nos oponemos, sino que o queremos hacer ciencia sobre la ciencia, sino que eso está compuesta, cómo se va a administrar, a cómo se va a hacer las personas que se van a recibir ese biológico. Entonces ese es el motivo de que mucha gente, y enseguida la gente hace contacto y se acuerda del uso. Doctor Oleta, decía el doctor Julio Castro que en su opinión esto de momento no tendrá... Que la vacuna tenga alguna efectividad de generar cantidad de la población que tendría que ser vacunada. En nuestro país, calcule usted 28 millones de personas. Son aquellos mayores de 65 años, y eso no pasan de unos 5 millones de personas. Y por otro lado, a las personas porque están dentro de los grupos de riesgo, y siempre y cuando no hayan padecido la enfermedad. Así que 2.000 personas para una meta de millones de personas que tendrían que recibir en primer. Le pregunto, doctor Uñez Urbina, acerca de la transparencia en el manejo de la información. Una reducción en el número de casos, algunos especialistas no confían en esta data. Incluso las academias han hablado reiteradamente de un posible subregistro por la capacidad. Sí, hay un subregistro, no solamente en Venezuela, a nivel mundial médico realmente bien preparado desde el punto de vista asesorando a los ministerios. Pandemia que se declaró en marzo, ya sabíamos que había muy pocas pruebas de PCR, entonces además le sumaron unas pruebas rápidas que no están indicadas en la primera fase del diagnóstico. Entonces evidentemente hay un subregistro en Venezuela, además de procesarla, no hay aviones, no hay autobuses, no hay gasolina, entonces ahí se suma otro subregistro, y además las cifras que da el ministerio reconocidas por el mismo de 20 o 15 días, entonces evidentemente hay un subregistro, entonces no se puede hablar, no se debe hablar de que tenemos la pandemia controlada, porque eso crea una falsa sensación de seguridad en la población, que además relaja un poco más de lo que ya están relajadas las medidas de contención y de protección, y entonces epidemiología de la red de Defendamos la Epidemiología se sabe a nivel mundial que debería estar más o menos entre 60 a 70% de la población contagiada o con el virus, para decir que bueno, se empezó a estabilizar la... Finalmente, doctor José Félix Oleta, de cara a un proceso electoral que se está organizando para el mes de diciembre, yo le pediría un comentario. Este virus o esta pandemia en nuestro país, le pediría una opinión y su reacción en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, si nos basamos en unos 14.000 casos por día, imagínense ustedes toda la movilización de personas, no solamente en el momento de la votación, sino todo lo que significa todo este proceso de aquí al mes de diciembre, movilizando personas. Bueno, simplemente usted está favoreciendo los riesgos de transmisión de una epidemia que no está controlada. Fíjese, para el final del mes de agosto, 48.000 casos era la información oficial. Para ese momento, 5 veces más la estimación de casos en Venezuela, 240.000 casos para el último día del mes de agosto. Y esto significa un riesgo muy grande, y sería absolutamente imprudente desde el punto de vista de la salud pública que se relajen las medidas con motivo de este proceso electoral. Doctor José Félix Oleta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. También al doctor Uñez Urbina, expresando opinión, análisis acerca de este tema que ha generado discusión en nuestro país, que tiene que ver con las pruebas de esta vacuna o fármaco experimental ruso contra el COVID-19 en Venezuela. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información al cierre, tal y como lo destacaba la agencia EFE. Trump anuncia su intención de participar en debate electoral del 15 de octubre, esto de cara a las elecciones 2020 del mes de noviembre en ese país, esto en pleno proceso de recuperación del mandatario norteamericano. Mañana se espera se celebre del actual gobierno de los Estados Unidos. Ha trascendido toda clase de medidas que se van a tomar en medio de la pandemia, pero todo parece indicar que se va a celebrar. Continúa la carrera entonces de cara a las presidenciales en los Estados Unidos. Insistimos, comicios que van a tener un impacto especialmente para nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Heaven Stars de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarnos, María Alejandra. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.